Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo en vivo desde la capital de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, para todos ustedes. Esto es Iglesia por Internet. Esta es la Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Estamos estudiando desde Romanos hasta Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, y ya vamos en Romanos capítulo 2, versículo 26. Sean todos ustedes bienvenidos en esta noche. De verdad les agradezco que se junten en sus casas de preferencia, con 12 personas de preferencia. Pero si no es así, pues el plan es llegar a tener 12 personas en cada casa, en cualquier casa de Latinoamérica. Sin embargo, si usted nos está escuchando, como ya he sabido de algunos casos, en su carro, inclusive en la calle, en cualquier lugar donde usted tenga un celular o cualquier otra forma de vernos, de verdad les agradezco que estén atentos a la palabra de Dios. Qué privilegio estudiar el Nuevo Pacto de esta manera. Es una disciplina que hace mucho quería yo practicar y gracias a Dios ya se ha logrado en este año. Ya llevamos, para conocimiento de todos, unos 57 versículos, 57 miércoles que hemos estado aquí con ustedes. Si ustedes pueden sacar la cuenta, a lo mejor son 56, según yo son 57 versículos. Ya vamos en Romanos capítulo 2, versículo 26. También quiero recordarles a todos los pastores una vez más que se tomen una fotografía con sus miembros, ya sean 2, 12, 10, todos, no sé, pero que den evidencia de que están estudiando conmigo y de que están bajo cobertura, bajo autoridad, como lo hace el apóstol Edgar con toda su congregación ahí, fotografías como lo hace el pastor José Manuel con su gente y así. Todo pastor debiera tomarse fotografía, digo, todo pastor redimido, por supuesto. Y cuando digo redimido, no me refiero a redimido por la sangre de Cristo, como dicen los cristianos, sino redimido, los que realmente cruzaron el mar, los que pertenecen a la cobertura de Dios aquí en la tierra. Así que les pido encarecidamente, y lo hago notorio para que todo quede aquí registrado, que les estoy pidiendo que se tome una fotografía, no solo la esposa, el marido también. Si son un matrimonio pastoral ahí, no mande a su esposa, tómese la foto con ella, salga con su gente, dé evidencia de que esté estudiando y de preferencia comente ahí abajo de este video, diga amén, diga sí es cierto, aporte. Es importante la retroalimentación entre su servidor y el público. Es lo mínimo que debiera hacer un pastor redimido y por supuesto cualquier miembro redimido en general debiera comentar. Así que lo que queremos es que cada miércoles cada vez sean más las personas que se involucren en este en vivo. Yo me fijo otros videos de otro tipo de contenido, cómo la gente participa y bueno, una cosa impresionante. Yo diría que para la palabra de Dios no debiera ser la excepción. La gente debería estar hambrienta de la palabra, gozosa, participando, interactuando, y así vamos a dar testimonio a muchas más personas para que esto les interese. Y lo que queremos es que la gente aprenda lo que tú y yo estamos aprendiendo. Muy bien. Así que hoy es miércoles 26 de abril del 2023. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Levanta tus manos si te es posible y repita conmigo: Padre Celestial, estamos listos para oír y entender tu bendita palabra. Te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Y todos dicen o escriben amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 2:26. Recuerden, es un versículo por miércoles y hoy nos tocó el versículo 26. Lo voy a dividir en varias partes,
pero vamos a leer primeramente, como ya es nuestra costumbre, el versículo completo. Dice así Pablo: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Bueno, ¿qué es lo que significa este juego de palabras? Lo que significa es lo primero. Vamos a estudiar la palabra incircunciso para ir entendiendo lo que Pablo nos quiere comunicar. Así que la primera parte que vamos a estudiar es la siguiente: si pues el incircunciso, hasta ahí. Si pues el incircunciso. La pregunta es, ¿quién es un incircunciso? ¿A qué se refiere? Digo, porque no es una palabra que usamos todos los días. No le dijiste a tu marido qué incircunciso te levantaste el día de hoy, ¿verdad? De alguna manera estamos relacionados con el término, pero créeme que hay mucha gente que ignora la terminología bíblica y es importante aclararles. Bueno, ¿quién es un incircunciso? El incircunciso es el que no está circuncidado. Qué profundo vine. Es el que no está circuncidado, créemelo. Y el que no está en el pacto de Abraham. Es decir, que la forma, la señal que Dios usó para que se supiera que estás bajo la descendencia de Abraham fue la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Pues ese corte que se le hace en el prepucio del órgano masculino. Cuando un niño nace al 8º día, de acuerdo a la cultura judía, se circuncidan los niños, pero no es un acto como aquí en México de que, para que tenga más higiene el niño ahí en su órgano. No, los judíos no es solo por cuestión de higiene, sino por criterios de purificación, santificación. Entonces, para ellos es ya religioso. Por eso le hacen ese corte, hay derramamiento de sangre. Y Dios pidió eso a Abraham, a su descendencia, como una señal de que todos iban a ser judíos. Así que, si circuncidarse es ese corte en el prepucio de los judíos, bueno, pues incircuncisión es lo contrario. El incircunciso es el que no está en el pacto de Abraham por no haberse hecho tal corte, tal circuncisión. En 1 Samuel 17, 26 vemos, y ya lo vimos el miércoles pasado, cómo David, de manera despectiva, por qué no decirlo, le llamó incircunciso a Goliat, este gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios. Y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Por qué dice a este filisteo? Porque precisamente eran de otra nacionalidad, no eran judíos, eran filisteos. Y dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nótese la frase filisteo incircunciso. Eso es igual a mexicanos incircuncisos, chinos incircuncisos, es decir, todo el que no sea judío, incircuncisos, porque no están, según ellos, en el pacto de Abraham. Ya vimos tú y yo que ya no hace falta tal corte en el prepucio de ningún varón para ser judío, sino solo hace falta recibir a Cristo para recibir ese nombre de judío espiritual, porque ya no es la circuncisión de la carne la que vale, sino la circuncisión o purificación del corazón. Y ya no es con la sangre que se derrama de un varón, sino con la preciosa sangre de Cristo. Así que eso es lo que es un incircunciso, alguien que no está en el pacto porque no practicó tal corte. Ahora, vamos a ver en Génesis 17:14. Dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere, ahí te va a aclarar quién es ese incircunciso. Ya lo expliqué yo, pero ahora por términos bíblicos. Dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio.
aquella persona, dice, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Era muy estricto Dios en esa señal. Dice, si no se circuncida, entonces va a ser cortada del pueblo. O sea, ya no va a ser llamado linaje de Abraham. Era requisito en el antiguo pacto, no en el nuevo, no para los gentiles. Eso te tiene que quedar bien claro. Y lo digo porque hay gente que hasta la fecha quieren que los gentiles se circunciden como si fueran judíos. Ese es el punto. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Atención aquí, los que moran ¿dónde? En el desierto. Tú y yo, querido redimido, que tenemos la revelación de que el desierto en la Biblia significa principalmente o representa el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué representa el infierno? Por varias razones, por varias tipologías, figuras, sombras. Por ejemplo, en Levítico 16 sacrificaban 2 machos cabríos, uno derramaba sangre, lo cual significa la muerte física de Jesús, el otro no derramaba sangre. Lo enviaban ¿a dónde? Al desierto, a Azazel. ¿Y qué significa Azazel? Era un ángel caído, señor del yermo. ¿Qué significa yermo? Extrema pobreza, el diablo, Azazel. Lo enviaban a ese macho cabrío al desierto con Azazel. Entonces el desierto representa esa otra parte a donde fue enviado Jesucristo. La primera parte es su muerte física en la cruz, ahí en el Gólgota, en Jerusalén, Monte Calvario. La otra parte es el infierno, desierto espiritual. Eso también viene representado en Isaías 53 del 1 al 2, cuando dice, subirá cual renuevo, refiriéndose a Cristo, como raíz de tierra seca. Ese es el desierto, tierra seca. Luego también Jesús estuvo en el desierto 40 días. Dice que estuvo con las fieras. Esa es otra sombra de que estuvo en el infierno. Entonces al desierto es una forma de entenderlo como el infierno. Bien, una vez que entendemos esto, volvamos a leer. Dice, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Mira, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Quiero que notes que dice que toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, dando a entender, están circuncidados solo en lo exterior, en lo físico, pero en el corazón no, porque no había venido ¿quién? No había venido Cristo, el que nos circuncidó el corazón. Y cuando digo corazón, no me refiero al órgano físico que bombea el corazón, no, sino a nuestro espíritu, que se usa intercambiable con corazón en la Biblia. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículos del 9 al 10, vemos la gran reforma que hubo con Cristo. Mi hermano, como dijo Pablo, si la justificación fuera por la ley, entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces hubiera venido Cristo en vano. Por demás murió Cristo. Tiene que haber un antes y un después. Si Cristo pagó un precio tan grande, entonces tuvo que haber alguna reforma. No podemos seguir judaizando si Cristo ya vino. Entonces no hubiera venido, nos hubiéramos quedado con Moisés, con sus leyes, con sus ceremonialismos, abluciones, diría Priscila en la carta a los Hebreos. Pero ya vino Cristo, ya todo cambió. Hay gente de veras que no le ha amanecido, como si Cristo no hubiera venido. Y así está el cristianismo, como si Cristo no hubiera venido. Fijándose, ya te dije, en tatuajes, fijándose en el cabello de la mujer, o en el cabello del hombre también. A mí me han criticado mucho que porque tengo largo el cabello. Lo que no saben es que quisiera que me creciera más. Pero me critican por el cabello, increíble. O sea, de verdad parece que los bajaron del cerro a tamborazos así. Con todo respeto así.
O sea, un analfabetismo teológico impresionante. Criticando el cabello, criticando, Dios mío. Porque es como si no hubiera venido Cristo. Y ellos dicen defender a Cristo, pero es puro cuento. Si defendieran a Cristo, respetaran sus reformas. Él vino allá no tratar con la carne, sino con tu espíritu. Es decir, te dio la circuncisión del corazón. Veamos esas reformas aquí rapidito. Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo. El antiguo pacto es símbolo. La ley es símbolo. La circuncisión es símbolo. Tremendo. Me voy a ir más adelante, más fuerte, más profundo. Eso te manda por ser eso te pasa por ser un redimido. La propia cruz del Calvario es un símbolo. Aleluya. Ahora, cuando digo que es un símbolo, no estoy diciendo que no sucedió. O sea, que sea símbolo no es que no sucedió. O sea, la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto es un símbolo y no significa que no sucedió. Sucedió, o sea, existió un Moisés, levantó esa serpiente en el desierto, por cierto, pero era un símbolo que apuntaba a Cristo. De la misma manera, la cruz del Calvario, claro que sucedió, claro que murió físicamente, claro que derramó su sangre, claro que le pusieron una corona de espinas, claro que le pusieron una lanza en su costado, claro, no estamos negando su crucifixión, pero su crucifixión física fue un símbolo. ¿Por qué? Porque su crucifixión física fue en la ley. Porque él nació, dice Gálatas, en la ley. En el tiempo de la ley. Y lo mataron en el tiempo de la ley. Así que su crucifixión física era un símbolo de su crucifixión espiritual. Como lo dice Apocalipsis 11:8, el Salmo 22, Romanos 6, Cristo fue crucificado espiritualmente. Pero ¿cuándo van a ver esa crucifixión espiritual los cristianos? Escúchalo, nunca. Pónganme efecto aquí, mira, nunca. Nunca van a ver esa crucifixión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no van a ver nunca esa crucifixión espiritual? Porque están muy preocupados por tu tatuaje. Están muy preocupados por esa cadenita de oro que te pusiste. Entonces ellos son, como ya lo he dicho una y otra vez, son los judíos de hoy. Cristianismo son los judíos de hoy, que todo lo ven en la carne. Ellos no saben que aquello era solo un símbolo. Es solo un símbolo. Ahí está el catolicismo teniendo a María como la madre de Dios. ¡Hey! María también era un símbolo. ¿Símbolo de qué? De la verdadera madre del universo, que se llama mi madre Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que María no existió? No me saques cosas, no me inventes cosas. Claro que existió María, pero era una sombra. El pesebre era una sombra. Ahí estaba María, José y el niño. ¿Quién era María? La sombra de la mamá Espíritu Santo. ¿Quién era José? La sombra del Padre Celestial. Bajaron ambos a resucitar al Hijo. El niño representa al Hijo, el primogénito de los muertos, al nacido de nuevo. Qué tremendo. Pero el cristianismo no sabe de sombras, se quedan en las sombras. ¿Por qué crees que guardan el sábado? Porque se quedaron ¿en qué? En las sombras. Si el sábado es el reposo, el sábado era una sombra, dice la carta a los Hebreos, una sombra de nuestro reposo. Porque en lengua de tartamudos hablará este pueblo. Pero no quisieron oír. Y ese era el reposo, dice Isaías, el reposo. La manifestación del Espíritu Santo, la embriaguez para hoy, es el reposo. El reposo tiene que ver también con investidura. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Tiene nada que ver con el sábado, por favor. ¿Pero por qué gente guarda el sábado? Se quedaron en sombras. Así que el cristianismo tiene sombras, los sabatistas sombras, católicos sombras. Y ¿habrá alguien que por favor lo aplique al nuevo pacto y que no se quede en las sombras?
Ese es el plan del Espíritu Santo con esta escuela del nuevo pacto. Si no, esta escuela se llamara escuela del antiguo pacto, pero esta se llama del nuevo pacto, porque todo aquello era sombra. Ahora, ¿por qué mencioné tantos ejemplos? Porque quiero llegar a mi punto. La circuncisión era una sombra de la circuncisión espiritual. Veamos, dice aquí. Yo creo que la autora de los Hebreos no lo pudo haber dicho mejor. Lo dijo mejor que Pablo, lo dijo mejor que cualquiera. Mira, dice, lo cual, venía hablando de la ley, del tabernáculo, todos esos ceremonialismos, tremendo, mira. Lo cual es símbolo, ¿para qué? Para el tiempo presente. Según el cual, dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué culto? El culto del Antiguo Testamento. ¿Qué? Sacrificios de animales. Eso también era una sombra. El cordero de Éxodo 12, ¿qué era? Sombra. Andan hoy matando corderos, animales ahí, que hierbas amargas, por favor. Se quedaron en las sombras. Versículo siguiente, Hebreos 9:10. Ya que consiste, mira, te van a decir en qué consiste el antiguo pacto, la ley, la circuncisión, todo eso. Ya que consiste solo de qué? De comidas y bebidas. ¿De qué? Comidas y bebidas. No comas esto, no bebas esto. ¿Y qué dijo Pablo en Colosenses 2? Ya estamos en Cristo, que nadie me juzgue. Ni en comida ni en bebida. Atención, Hebreos 9:10. Ya que consiste el Antiguo Testamento, la circuncisión, todo eso, solo de comidas y bebidas, y también consiste de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Ahí entra la circuncisión. Ordenanzas acerca de qué? De la carne. Impuestas, wow, abróchate los cinturones, redimido. Mira, impuestas esas cosas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, eso de la circuncisión y el montón de cosas que le siguen fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién vino a reformar las cosas? El sacrificio de Cristo. Pero eso se mantuvo así hasta la fecha, está impregnado de ley todavía. Y faltaba esta investidura que viniera a reformar las cosas. Así que Cristo fue las primicias. Nosotros estamos reformando cosas. Y hasta dice, mira, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta. Todos digan impuestas hasta. Todo buen redimido tiene que saber que esa palabra hasta te va a llevar a Hechos capítulo 3. Hasta. ¿Hasta qué? Hechos 3 dice, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué cosas? Que dijeron los profetas, ¿en cuanto a qué? A los padecimientos del Cristo. Así que Cristo empezó con las reformas pagando el precio. Pero debido a que no ha habido esa reforma, se requería esta investidura para hablar de todo lo que aquello simbolizaba. Y que tú lo entiendas ahora en lo espiritual, dijo Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, date cuenta, estando ya presente, dando a entender, antes era la circuncisión porque no estaba presente, ¿quién? Cristo. Cristo hizo la diferencia, entiéndelo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, mira, de los bienes venideros. Cristo es el sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros. ¿Y qué dice Hebreos 10:1? Que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Eso significa que todo se cumplió en Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Una vez pagando Cristo la cruz, pagando Cristo el infierno, resucitando al tercer día, se acabó la circuncisión. Te puedes tragar todo el coche de todo lo que se vende en la carnicería. Porque ya no andamos por símbolos. Tremendo. Esto pocos lo entienden. Puedes tatuarte o no tatuarte,
finalmente en el nuevo pacto nos van a dar otro cuerpo glorificado. No vas a creer que porque yo nunca me tatué, igual este cuerpo se lo van a tragar los gusanos, o va a ser absorbido por el otro cuerpo. O sea, el que no se muera y viene Cristo, se le va a transformar su cuerpo, con tatuajes o sin tatuajes. Se le va a transformar, te van a dar otro cuerpo, con granos o sin granos. O sea, así de fácil. O sea, no creas que yo me estoy conservando mi cuerpo porque ya viene el Señor. Te van a dar otro, entiéndelo. Ahora alguien, yo sé que está pensando, ¿eso significa que vamos a pecar en el cuerpo? No, no peques en el cuerpo, pero ¿quién te dijo que tatuarse era pecado? ¿Quién te dijo que comer carne de puerco era pecado? Yo sé quién te dijo, los de la ley. Tienes que distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Y para eso tienes un libro que se llama Biblia. Entonces la gente ha inventado pecados. Es pecado que la mujer predique. No, no es pecado. Es una mala interpretación de los religiosos. Es pecado que la mujer use joyas. No, no es pecado. Es una mala interpretación de 1 de Pedro 3. Es pecado que no te circuncides. Cuidado, te agarras te encuentras un judío, te va a condenar, o un judío mesiánico, peor. Y tú le dices, es que Pablo dice, te van a decir, Pablo fue un rebelde, Pablo es del diablo, no quieren a Pablo, porque fue Pablo el que se los dijo en su cara. Casi todo el nuevo pacto fue escrito por el apóstol Pablo. Así que diga conmigo, pero estando ya presente Cristo. ¿Qué pasó? Que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo es el fin de la ley. Así lo dice Romanos 10:4. Así que ya no hay tal circuncisión para nosotros. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Veamos cómo Esteban se lo dijo a los judíos que no lo querían apedrear, lo apedrearon. Dice, te voy a decir por qué lo apedrearon. Mira lo que les dijo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo los llamó? Incircuncisos de corazón, y le puso un plus, y de oídos, dando a entender, sí, muy circuncidados, ¿no?, en su prepucio, pero su corazón podrido. Y por eso lo apedrearon. Así que eso es lo que es un incircunciso. Lo estoy ampliando. Vamos a Romanos 4, del 9 al 12. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Atención, que Pablo nos va a revelar algo muy profundo. Mira el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? A ver, atención aquí. ¿Cómo pues le fue contada qué cosa a Abraham? Le fue contada su fe como justicia. Y dice Pablo aquí, mira, ¿cómo pues le fue contada? Y pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y yo les pregunto esto ahora a mis estudiantes: ¿en qué momento le fue contada su fe? ¿Cuando se había circuncidado o cuando era un incircunciso? Pues cuando todavía no se circuncidaba. Dios se lo contó por justicia. Y eso es lo que Pablo usa como argumento para decir, no te metas con los gentiles. Si Dios le tomó en cuenta a Abraham su fe sin ser circuncidado, lo hará también con los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Le fue contado por justicia. ¿Cuánto más lo hará Dios con los gentiles? Vamos a leer hasta el 12, vamos al 11, mira. Y recibió la circuncisión
como señal. O sea, le tomó en cuenta su fe desde antes de ser circuncidado. Pero ya que él creyó, entonces la circuncisión en la carne fue solo una señal. Es como ahora el bautismo. ¿La gente se salva por ser bautizada en agua? No, no, te salvaste por recibir a Cristo y luego te bautizamos como señal de que ya fuiste salvo. De la misma manera, Abraham recibió la circuncisión en la carne solo como una señal porque ya había ejercido la fe. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Lo viste? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aleluya. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Diga conmigo, Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, es mi padre porque yo no me circuncidé. Ni tú tampoco, creo. A no ser que te hayan circuncidado, como te digo, por cuestiones de higiene aquí en México. Pero no es por cuestiones religiosas. Entonces Abraham es mi padre, Abraham es tu padre. ¿Por qué? Porque él es padre de los no circuncidados, ahí lo dice. Porque a él le tomaron su fe antes de ser circuncidado. Pero aquí viene lo bonito también. Dios es grande en misericordia. También es padre de los circuncidados. Versículo siguiente. Y padre, mira, de la circuncisión. ¿Te fijas? En el 11 era padre de los que no estamos circuncidados, gentiles. Pero en el 12 dice que también es padre de la circuncisión. ¿Para qué? Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por eso Pablo dice, no es de que te circuncides o no, no vale si lo haces o no. Lo que vale es la nueva criatura en Cristo Jesús. Así que si alguien dice, yo me quiero circuncidar, adelante. Pero no me juzgues a mí que no me circuncido. Ese es el punto. Porque lo que cuenta es la nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Josué capítulo 5, versículo 5, y luego nos vamos a ir al versículo 7. Y te voy a demostrar algo por revelación, y es lo siguiente, que la muerte espiritual de Jesús, es decir, su sacrificio espiritual en el infierno, esa es nuestra circuncisión. Aquí viene como revelación, mira, como una sombra, dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino. Entonces aquí está hablando de dos pueblos. Mira, el primero son los judíos. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, esos son los judíos. Y luego, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Te fijas? Ahí por revelación vemos que los que salieron de Egipto por el camino. ¿Cuál es el camino? De acuerdo a Isaías 51, del 9 al 10, el que cruzaron las profundidades del mar, los redimidos. Y dice, todo el pueblo que había nacido en el desierto. Tú y yo nacimos en esta revelación del desierto. Por eso no estamos circuncidados en la carne. O sea que en Josué 5:5 se habla de estos dos pueblos, los que se circuncidan y los que no se circuncidan. Pero luego, en el versículo 7, volvemos a ver esta sombra. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Quiero que notes, o sea, no te quedes en la historia, aquí va la revelación. Quiero que notes que hay una circuncisión del camino. O sea, lo que a mí me purificó mi corazón fue que Cristo bajó a los infiernos.
Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a 1 Corintios 7, del 18 al 19. Mira lo que dice Pablo aquí, tremendo. O sea, todos estos pasajes que te estoy dando es para que te quede súper claro todo esto. Dice, Pablo pregunta, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Ahora, cuando Pablo dice fue llamado es cuando recibiste a Cristo. ¿Ok? Recibiste a Cristo. ¿Cómo te halló Cristo? Es lo que Pablo está preguntando. ¿Cómo te halló? ¿Te halló siendo árabe, mexicano, brasileño, en el pacto, fuera del pacto, circuncidado, no circuncidado? Pablo está hablando de cómo te alcanzó Cristo. Pues mira, dice Pablo, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Y luego la pregunta, abróchate los cinturones. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué es? ¿Fue llamado alguno gentil? Pues que sí, yo soy mexicano, yo nací en Cherrillos. Dice Pablo, no te circuncides. Ahora que si tú eras judío, que ibas al baño en hebreo, dice Pablo, pues quédate así circunciso. O sea, porque no hay problema. Pero el gentil, Dios lo alcanzó así, déjalo así. Aleluya. Eso es lo que Pablo está enfatizando en esta doctrina poderosa. Ahora vamos al 19. Mira, la circuncisión nada es. No, yo que tú lo apuntara en Instagram, en Twitter, YouTube, donde quieras ahí. Un correo electrónico, mándale a Mila y la circuncisión nada es. ¿Y qué dicen los judíos mesiánicos? La circuncisión todo es. Ahí está el todo, ahí está tu purificación. Te está diciendo Pablo que nada es. Y que si te agarró Cristo siendo incircunciso, no te circuncides. No dijo, te agarró Cristo incircunciso, corre y circuncídate para que te salve. No dice así. Dice, no te circuncides. Clarísimo. Y dice aquí, mira, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Ni lo uno ni lo otro, pues. Sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, finalmente, el someternos a Dios, a su palabra. Ahí no está hablando de la Torah, sino que en el nuevo pacto hay muchos mandamientos. Muchos mandamientos de la ley de la libertad. Así que, pero puedes estar seguro que en ninguna parte del nuevo pacto viene con un mandamiento el circuncidarse. O sea, no viene enseguida de congregarse. Porque sí hay mandamientos en el nuevo pacto, pero circuncidarse no es uno. Ok. Vamos a Efesios 2, del 11 al 13. Tremendo Pablo, mira. Por tanto, dice Pablo, acordaos. Recuerda que le está hablando a los gentiles, o sea, los de Éfeso. ¿Y qué les dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, entonces le llamó gentiles a los de Éfeso. No eran judíos, pues. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, dice, erais llamados como incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, la circuncisión hecha con mano en la carne es otra forma de llamarle a los judíos. Esa circuncisión le llamaba incircuncisión a los gentiles. Vamos al versículo 12 y luego al 13. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. ¿Te fijas? El elemento es Cristo. Se les llamaba incircuncisos, pues porque no estaban circuncidados en la carne. Pero ya cuando vino Cristo, ya no necesitaron de esa circuncisión en la carne. Por eso Pablo les aclara, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, dice, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ahora, ¿por qué habla de que estaban ustedes alejados de la ciudadanía de Israel? Y de ahí se agarran muchos judíos mesiánicos para decir, ya ves, el plan de Dios es que todos se hagan israelitas. No, estaban ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Eso no tiene nada que ver con judaizar. O sea, la bendición de Abraham no tiene nada que ver con la cultura judaica. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la circuncisión, dice. No, dice por la sangre de Cristo. Quiero que notes que está usando como un antónimo la sangre de la circuncisión con la sangre de Cristo. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, queridos, amados, redimidos de Éfeso, ustedes no necesitaron la sangre de la circuncisión en la carne para acercarse a los pactos, sino con la sangre de Cristo. Ahora son llamados ustedes linaje de Abraham. Y lo mismo, ustedes, mis amados redimidos, son linaje de Abraham porque somos herederos juntamente con Cristo. Cristo es el elemento clave. Y un pasaje también estremecedor, contundente, irrefutable, Colosenses 3, del 10 al 11. No te puedes perder esto. Dice Pablo, y revestidos del nuevo. ¿A qué se refiere con el nuevo? El nuevo hombre. El nuevo hombre, que es la nueva criatura, o también se le llama la nueva creación. O sea, los nacidos de nuevo, tu espíritu, perfecto. Dice, revestidos del nuevo. ¿Qué significa revestidos del nuevo? Que ya tienes un espíritu nuevo, pues ahora revestidos. O sea, que el alma también la hagas como tu espíritu, que la vayas renovando hasta que se haga perfecta. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Ahí está tu mente, el alma. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Detente ahí. No es mi tema, pero mira, el conocimiento te llevará a tu glorificación. Es un elemento clave. Hasta el conocimiento pleno. Ok, pero mira el versículo 11. Donde, aleluya, donde no hay, dígalo fuerte, no hay. ¿No hay qué? No hay griego ni judío. O sea, no hay gentil ni judío. Eso es otra manera de decir, no hay circuncisión ni incircuncisión. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, Cristo viene y acaba con esos preceptos judaicos. Cristo es el todo y en todos. Por eso hablar del sacrificio completo de Cristo es determinante para la buena salud de la verdadera iglesia de Jesucristo. No pueden reducirte a esclavitud. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión, sino lo que vale es Cristo y lo que hizo en tu espíritu. Vamos a Romanos 2:26 para avanzar en este versículo que estamos estudiando ahora. Si pues el incircunciso, hasta ahí estudiamos, ¿verdad que sí? Expliqué qué es ser incircunciso y cosas de la circuncisión. Pero ahora vamos a estudiar la segunda parte que dice, guardare las ordenanzas de la ley. Si pues el incircunciso, ¿qué? Guardare las ordenanzas de la ley. Lo primero que tengo que decir aquí es lo siguiente, que esto se dijo en sentido irónico, porque ni los judíos ni los gentiles pudieron guardar toda la ley. O sea, Pablo no está diciendo, si pues el incircunciso, ya ves que él guarda la ley. No, no la guarda. Dice, si el incircunciso, ¿qué? Guardare las ordenanzas de la ley.
O sea, si no lo guardaron ni los judíos, menos los gentiles. Pero Pablo lo que está diciendo es, vamos a suponer, o sea, estoy parafraseando, vamos a suponer que el gentil guarda todas las ordenanzas de la ley. ¿Ok? Así que está en un sentido irónico. Déjame demostrarte que, o sea, ¿por qué estoy seguro que Pablo lo dijo irónicamente? Por Romanos 3 del 9 al 12. Mira, me vas a dar la razón. Dice Pablo, ¿qué pues somos nosotros? Cuando dice nosotros se refiere a los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Cómo me gusta esa terminología de Pablo? De hecho, yo la uso mucho. Yo no soy mejor que tú. Y los que me conocen, mis discípulos saben, los que me han oído hablar durante años, saben que yo le digo mucho. Ahí está, Pablo lo dijo. Digo, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? Dice Pablo, en ninguna manera. Uy, qué tremendo. ¿Y cómo? Yo sé que un judío le decía a Pablo, oye Pablo, ¿cómo te atreves a decir que nosotros no somos mejores que los gentiles? Si los gentiles ahí hay de todo el cochinero que te puedas imaginar. Los gentiles hacían de toda clase de perversidad, los gentiles. Y los judíos hipócritas, pero no eran tan sucios como los gentiles. Y dice Pablo, pues de acuerdo a mi teología, no somos mejores. Dice. Qué tremendo. Porque un gentil podía hacer cualquier desenfreno sexual o de hurto, de un corazón perverso, matar, robar, violar. Y llega Pablo y dice, pues nosotros ahí, cuando nos ves tan santitos los judíos, no somos mejores. Ahora, alguien dígame, ¿por qué? Nadie tiene respuesta de por qué, más que los redimidos. Nadie. Cristiano me oye y dice, no, claro que no hay gran diferencia, ¿cómo no? Aquellos son unos puercos. Hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Así dijo uno, hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Dando a entender, yo soy cochi, pero no tan trompudo. O sea, dando a entender, tu pecado, si te saliste. Pues Pablo no habla de cochis trompudos, ni de menos trompudos. Pablo está diciendo, nosotros que no hacemos las barbaridades de ellos, con las cositas que hacemos, no somos mejores que ellos. Porque el que viola un principio de la ley está violando toda la ley, lo dice Santiago. Dice aquí, mira, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos, dice, qué tremendo Pablo, mira, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, aleluya, ¿cuántos? Todos están bajo pecado. O sea, Pablo era como yo y yo como Pablo. Todos así. Qué tremendo. Judíos, griegos, todos están bajo pecado. Todos. Los judíos se creían tan santos que agarraron piedras para precisamente apedrear a una mujer que no se supo que andaba adulterando. No se supo. La hallaron en el acto mismo. Así que no era una foto, no era un video. La hallaron en el acto mismo. Es decir, tenían las pruebas en las manos y las piedras también. Y Jesús, ¿qué dice? El que de vosotros esté sin pecado, aviente la piedra el primero. ¿No se parece Cristo a Pablo? Igualito. Porque fue Cristo el que arrebató a Pablo al tercer cielo. Os ha dado a entender, hallaron a esa mujer en el acto mismo del adulterio. A ver, ustedes son libres de pecado, de cualquier otro pecado. Y dice que empezaron a soltar las piedras. Porque es la misma ideología de Cristo, la de Pablo, de que no somos mejores. Es decir, si tú mientes, no eres diferente del que adultera. Si tú odias a tu hermano, no eres diferente del que ahorita está en el cerezo porque mató a 10. Ahora, que la ley humana tenga en el cerezo a unos y a otros afuera, son cuestiones humanas. Pero en cuanto a Dios le concierne, dice, todos pecaron. Wow. Dice aquí,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, pero no he terminado. Mire el 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Esto le duele al diablo. No hay justo ni aún uno. Vi demonios que huyen. Uno. Todos pecaron. Aún aquellos que te acusan, pecaron. Todos pecaron. Versículo 11. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos, ¿cuántos? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, en otras palabras, Pablo te está diciendo la razón por la cual vino Jesús. Porque no había nadie que tuviera la capacidad de autojustificarse. Nadie. Por eso, señores, todos necesitamos un redentor. Todos necesitamos a Cristo. Tú no necesitas la circuncisión en tu órgano masculino. Lo que necesitas es a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos necesitamos a Cristo. Por ese lado, todos necesitamos a Cristo. Y vamos a estudiar ahora la parte número 3 de este versículo. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y voy a estudiar esta última parte que dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Vamos a estudiar esta tercera parte después de este anuncio, donde estamos dando la información de dónde nos congregamos de carácter presencial. Adelante, por favor. Dios es bueno. Reuniones presenciales con Jonathan Mesa. Poderosas enseñanzas y abundante revelación que transformará tu vida. Ven y recibe los poderosos mensajes de Dios que alumbrarán tu vida. Y échate al mar, y no dudaron en su corazón, sino creyeron que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, le será hecho. Música, alabanza y adoración. Una atmósfera del cielo para recibir toda clase de milagros de parte de Dios. Ven y adora con nosotros en un ambiente de alegría, júbilo, gozo y pasión por Jesucristo. Ven y sé parte de las diversas ministraciones del Espíritu en cada reunión. Tenemos cuidado para tus niños, maestros preparados para instruirlos en la bendita palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Trae a tus niños y mientras ellos son atendidos, usted disfrute al escuchar la enseñanza y recibir de la hermosa presencia de Dios. Contamos con transporte gratuito para regresarte a ti y a tu apreciable familia. También contamos con despensas para las familias necesitadas. Ven y regístrate con nosotros para tomarte en cuenta. Redimidos, la iglesia que necesitas visitar. Todos los domingos a las 11 de la mañana en Expo Forum. La entrada es gratuita. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ven y date la oportunidad de cambiar tu vida con el poder del Evangelio. Redimidos, la iglesia en Hermosillo. Muy bien, gracias por estarme acompañando en esta escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Ya vamos en Romanos capítulo 2, versículo 26. Voy a leer el versículo y voy a enfocarme a la parte final, porque es donde nos quedamos. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y aquí es donde nos quedamos. Pablo pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión
como circuncisión? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Lo que Pablo está diciendo es que si un gentil llegara a guardar la ley, pues eso es lo que importaría, no el hecho de estar circuncidado. Ahora, ya aclaramos que ni un gentil ni un judío han guardado la ley, pero en el supuesto de que así fuera, pues eso sería lo que valiera, que realmente está cumpliendo la ley, no la señal de estar circuncidado. Ahora, yo quiero dar un ejemplo muy contemporáneo, ya aplicado a nosotros, y yo apunté lo siguiente, usando la misma lógica que Pablo usó. Por ejemplo, si alguien que no se postró, ya ves que nosotros creemos en que podemos postrarnos cuando estamos adorando a Dios, en esas canciones lentas que le llamamos adoración, aunque sabemos que la adoración es un término más amplio, pero entendámoslo así: alabanza, las rápidas; adoración, las lentas, por así decirlo. Y nos postramos en las lentas, vamos a decir así. Y yo creo en postrarse. La Biblia habla de hincarse, pero también postrarse. Pero yo hago una pregunta. Si alguien que no se postró en una reunión por diferentes razones, a lo mejor estaba enfrentando algo en las rodillas o qué sé yo, pero obedece a Dios en todo, diezma, ofrenda, perdona, nunca falta, es decir, evangeliza, dice amén en los en vivos, se toma fotos al final de la reunión. Es decir, si esa persona está involucrada, obedece a Dios y todo, pues eso viene a ser una mejor postración que el que se postra. Porque si una persona se postra, de las cuales hay muchas, en la congregación yo creo que el 90% se postran. Pero esa persona no obedece a Dios. Se postran, no diezman; se postran, no ofrendan; se postran, no tienen conocimiento; no se compran una Biblia, siendo que la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento; no perdonan, murmuran, son rebeldes, contumaces, no honran a los padres. Pero sí se postran. Es ahí donde Josué 7 del 10 al 11 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Tenemos a Dios mismo diciéndole a Josué que no se postre, siendo que a Dios le gusta que se postre. Pero ahora le dice: no te postres. ¿Por qué? Ahí va por qué. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Básicamente lo que Jehová está diciendo es: no me interesa la postración de nadie hasta que no se postren obedeciéndome. El Salmo 63:4 es otro ejemplo, ya no de la postración, pero sí de los rituales judíos. Ellos sacrificaban animales. Ese era el sacrificio que le daban a Jehová. Pero David estaba adelantado a su tiempo. Mira lo que dice: así te bendeciré en mi vida. O sea, David estaba adelantado a su tiempo. Los estudiosos de David dicen que David estuvo en un tiempo de gracia antes que viniera la gracia. Llegó a comer de los panes de los cuales no tenían derecho, él y su gente, de los panes del tabernáculo. Y dice: yo te voy a bendecir, pero en mi vida, o sea, con mi vida práctica. Alguien dirá: pero David, ¿no te vas a someter a la ley? Hay que sacrificar animales. Y dice: no, hay algo mejor que eso. Yo le voy a bendecir, pero en mi vida. En el Salmo 69 del 30 al 31, ahí sí lo deja ver clarísimo. Y dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, dice. Lo exaltaré con alabanza. Y mira el 31: y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas.
sea, David ya desde su tiempo se estaba revelando a la ley. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De qué sirve que te postras si no obedeces a Dios? Y es lo mismo con la circuncisión. ¿De qué sirve que te circuncides? Le dice Pablo a los judíos, si realmente no amas a Dios, no crucificaste a Cristo. Y por eso dice en la última parte del versículo, en Romanos 2:26, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. De la misma manera, el que no se postró, pero sí obedeció a Dios, ¿no le será contado eso como que realmente se postró ante Dios? Ahora, eso no significa que no es bueno postrarse. Sí nos vamos a postrar porque es bíblico, antiguo y neotestamentario. Pero en el caso de la circuncisión no es neotestamentario, o sea, no es del Nuevo Testamento. Dice Pablo, si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no le va a ser tenida su incircuncisión como circuncisión, dando a entender para qué necesita circuncidarse si él cumpliría la ley. Pero finalmente no la cumple, ni el judío ni el griego. Por eso todos, para verdaderamente ser circuncidados, necesitamos a Cristo. Pero hay una enseñanza que a mí me queda clarita y quiero que a usted también le quede. Me quedo con ese sabor. No nos quedemos en los símbolos. No, y déjame darte varios ejemplos que se me ocurren en este momento. No nos quedemos, o sea, para sacarle todo el jugo a este versículo, no nos quedemos participando, por ejemplo, de la Santa Cena y no valoremos el sacrificio de Cristo. ¿O para qué quieres bautizarte y toda una ceremonia y te vestiste hasta de blanco y tu vida no está tan blanca? Es decir, ¿por qué nos quedamos en los simbolismos? ¿Y cuándo va a tener otra vez Santa Cena? Decía el pastor Arnoldo, mexicano más religioso que otra cosa. Es muy religioso, o sea, suele ir más gente cuando hay algo así como vamos a poner aceitito, va a haber Santa Cena. Porque al mexicano y a otros de Latinoamérica les da mucho por creer que con eso ya cumplieron. No nos quedemos en los simbolismos, sino sirvamos a Dios, como dice David, en mi vida te bendeciré. Y que la circuncisión que Cristo logró en nuestros corazones, en nuestro espíritu, lo llevemos a nuestra alma, lo llevemos a nuestro cuerpo con verdadera sinceridad a nuestro Dios. Levante sus manos y le cantamos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dígale de nuevo, a Él. Levanta tus manos y dile, sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Dice la gloria, Señor Jesús, en la iglesia. Así dijo Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia. Una congregación que promueve el sistema de ley le está dando la gloria a Moisés y no a Cristo, el cual es el fin de la ley. Voy a volver a leer el versículo completito y declaro mayor revelación a favor de tu vida, no sin antes recordarle nuestra reunión presencial el próximo domingo en Expoforum a las 11 de la mañana. La entrada gratuita. Invite a muchas personas. Vamos a leer el versículo y dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Gracia y paz a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.